ocupado por Estados Unidos. Nosotros también estuvimos amenazados que una parte de nuestro territorio fuera cedido. Hoy estuviéramos en esas mismas condiciones. Nada, el pueblo boricua no ha sido domeñado a sentirse colonizado, a sentirse dominado, y esa expresión de Cancel Miranda. Mira, estos dos hermanos, el de la camisa negra y el de la barba, son hermanos. El de la camisa negra es Orlando González Claudio y el de la barba es Norberto González Claudio. Son los líderes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, los llamados macheteros. Ajá. En el 85 hubo una batida contra ellos, e incluso aquí la Policía Nacional, por orden de Estados Unidos, estuvo persiguiendo a Jesús Félix, a Nelson Esteves y otros camaradas ahí del Movimiento Popular Dominicano que lo vinculaba al Partido de los Macheteros en Puerto Rico. Por la solidaridad. Fernando Sánchez Martínez era rector y fue quien tuvo que entregar a Jesús Félix, porque lo otro era que lo asesinaran en la calle. Miren cómo se confabulan, ¿verdad?, los imperios para perseguir a los revolucionarios. Eso pasó en América del Sur con el Plan Cóndor. Eso pasó también cuando los imperios estaban encima de nosotros, que nos deportaban para su metrópoli. El caso de Martí, cómo sacaron a Duarte, cómo los puertorriqueños tuvieron que venir. Esta la de la blusa blanca, aquí en la esquina. La de la esquina. Sí. Ella se crió en Estados Unidos, aunque nació en Puerto Rico, pero se incorporó porque sus padres le enseñaron el patriotismo, el amor a Puerto Rico, a la tierra, y se incorporó a los macheteros, y ahí está. Ahora reside en Puerto Rico porque después que estuvo presa, ya no la quieren en territorio continental. Oh. Pero es una mujer de mucha valía, Carmen Valentín. Sí. Y la de la blusa y de Ramos, sí. Esa es Dilcia Pagán. Ahí está a la izquierda José Rivera, que es del Partido Socialista de Puerto Rico. Los puertorriqueños también han pasado por un proceso de unidad, porque estuvo bastante fragmentado el movimiento en Puerto Rico. Sigue fragmentado, pero ahora de cara a las elecciones parece que la tendencia de la unidad, o al menos la unidad electoral, se va a votar ahí por Carmen Lourdes Santiago, que es la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Popular, Independentista Puertorriqueño, el PIB. Ella es actualmente senadora, está para su segundo periodo, lo cumple ahora, y esa plaza como senadora va a correr ahora un joven, Dalmao, también del Partido Independentista de Puerto Rico, que lidera a Rubén Berrío. José Manuel, tenemos que dar una pausa. Hasta aquí dejamos el tema de Puerto Rico, pero volveremos entonces a tocar el tema de La Habana y la cumbre que se dio en estos días de la Asociación de Estados del Caribe. Ahí tú podrás remontar o retomar lo que estaba planteado hace un momento. Y vamos a ver el video entonces del gobernador de Puerto Rico, de Padilla, ahora en La Habana. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio de este año. Más de 300 delegados y delegadas de todo el continente americano se darán cita en la República Dominicana, por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos por el imperio, Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Lugar, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Invita, Comité Nacional Preparatorio. Bueno, hoy es martes, estamos en política internacional, ver lo que pasa en el mundo
y lo que pasa en República Dominicana desde la perspectiva de la política internacional, porque aquí habrá una asamblea de la Organización de Estados Americanos y se hará bajo fuerte crítica por la actitud que tiene Almagro, el secretario general, y entonces aquí habrá un escenario de mucha discusión e incluso de protesta, porque hasta la Iglesia Católica va a protestar frente a la OEA. Por supuesto, no va a protestar por lo que vamos a protestar nosotros, porque para mí, yo tengo el criterio del canciller de la dignidad, de Raúl Roa, que dijo, eso es un ministerio de colonia, y es lo que acaba de decir ahora Raúl Castro también. Para la OEA, ni a saludar, porque sigue siendo un instrumento del imperio. Y entonces, bueno, habrá toda esta discusión. Así es, Josimar, que vamos a ver en un primer momento, tanto la cumbre que se dio ahora en La Habana como el tema de la cumbre, o de la cumbre, pudiéramos dejarlo para el martes siguiente, si no tenemos tiempo. Pero empezamos a ver el tema de la cumbre de La Habana. Tú ahí entonces empezabas a hacer algunas precisiones a partir del discurso de Raúl y que pensaba esto de que para la OEA, no señor. Sí, no. Bueno, Cuba... Aunque Raúl tuvo una nota simpática. Cuando le entregaron la presidencia de la Organización de Estados del Caribe, le dijeron, Raúl, te entrego la presidencia, pero por un año, no por 50. Y ahí entonces Raúl le dice, en el 24 de febrero del 18, termina mi mandato y aquí habrá un nuevo presidente. Me voy, dijo Raúl. Bueno, así de sencillo. Bueno, la verdad es que ese fue un evento importante para la unidad de los caribeños. Interesante. Y la República Dominicana, que hay que resaltarlo a propósito de que se va a dar ese y otros eventos aquí en el país con relación a temas internacionales, tanto el de la OEA como el de que República Dominicana es la que dirige ahora la CELAC pro tempore, y también el evento en julio del 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba. Son eventos importantes que se van a dar en la República Dominicana que nosotros debemos darle seguimiento. Y en este caso, este del Caribe, que fue sumamente importante, donde participó, nosotros le hemos estado dando calor a lo que ha sido el tema de Puerto Rico. Puerto Rico ha participado en 2 ocasiones. Uno fue con Sila en una de las cumbres y ahora participó con Padilla en esta de Cuba, donde tuvo una reunión de manera particular. Se encontraron él y Raúl Castro y abordaron temas de interés tanto para la isla de Puerto Rico como para Cuba y el Caribe. Cuba como representante del Caribe, ahora coordinadora. En esa cumbre salen a relucir cosas importantes. Él se atrevió a plantear temas, ya Alfonso antes había dicho, este es un hombre que hay que entender, es de la derecha puertorriqueña, un hombre que defiende la condición en que está el pueblo puertorriqueño, como decía Cancel. Nosotros no decidimos eso, nosotros nos impusieron ser un Estado libre asociado, y entonces este tipo defiende eso. Ahora, dice, yo respeto también la decisión de los cubanos a su revolución. El pueblo decidió eso, pero ustedes saben toda la truchimanería que ha hecho Estados Unidos para que esa condición o otra que están barajando para terminar con agenciarse el control completo y lo que es la misma cultura puertorriqueña y la resistencia de ese pueblo que no lo va a permitir. Entonces, él aborda una serie de temas de colaboración, de intercambio deportivo, a propósito de que se está conmemorando, celebrando la llegada a Puerto Rico de los cubanos en un momento que querían segregarlo de uno de los juegos que se estaba dando en el Caribe, y fueron en un barco allí y participaron. Entonces, todas estas cosas son importantes y él no pudo negarlo. Ellos como puertorriqueños plantean la necesidad, porque fue también con un grupo de empresarios a Cuba para buscando salida para la gran crisis que está viviendo el pueblo puertorriqueño, la economía puertorriqueña dominada por los norteamericanos. Entonces planteaban eso, el problema económico y también el problema de los intercambios. Y también salió a relucir el problema del Zika. Puerto Rico, ustedes saben que hay serios problemas, atletas que están hablando de no ir a los Juegos Olímpicos, otros que no quieren ir a una serie de intercambios que se están dando allí, y entonces eso crea dificultades en el Caribe. ¿Cómo enfrentar esa situación?
Entonces ellos están hablando de la posibilidad de colaborar con Cuba y Cuba con ellos con relación a ese tema. Pero eso es interesante, la presencia de él en Cuba. Primero porque de alguna manera es un desafío a la política imperial. Segundo porque es una expresión de que Puerto Rico, a pesar de su estatus colonial, sigue siendo Puerto Rico y sigue expresándose y sigue teniendo preocupaciones de acercamiento al Caribe y América Latina. Eso es importante. Josimar decía que es un hombre de derecha, es un hombre conservador, porque hay gente de derecha que son democráticos. Este no, este es un hombre conservador. Pero vamos a ver el discurso o las declaraciones que él dio a la prensa en Cuba, porque respondió varias preguntas que son interesantes, situarlo en su contexto. Pero antes, yo decía que lo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, yo decía, ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. No es Estado porque Puerto Rico no constituye formalmente un Estado que pueda mantener relaciones bilaterales con otros Estados, que pueda izar su bandera en otros Estados libremente, o que pueda tener embajada, o que no es libre porque no puede ni siquiera decidir quién visita o no a su país. Ellos no pueden otorgar visa. Tiene que ser el Departamento de Estado norteamericano. Y no es asociado porque Estados Unidos está negando la condición de colonia de Puerto Rico y está diciendo ahora en un eufemismo que es un territorio incorporado y que lo maneja el Congreso de Estados Unidos. Una vaina insólita. Y oigan lo que digo, una vaina insólita. Así que los políticos de Puerto Rico que defienden el ELA o Estado Libre Asociado están metidos en un tremendo error porque ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. Sin embargo, Padilla en las declaraciones que da en Cuba, aunque entra en contradicciones, pero es interesante oírlo porque hay que seguir empujando a esa apertura de Puerto Rico. Y ahora él dice ahí en La Habana, en esta declaración que da a la prensa, que tiene el interés de abrir una oficina de intereses de Puerto Rico donde los empresarios puertorriqueños puedan establecer relaciones de comercio, de inversión en Cuba y que los cubanos lo puedan hacer en Puerto Rico. ¿Permitirán los Estados Unidos inversiones de Cuba en Puerto Rico? Yo no lo sé. Pero el hecho de que el gobernador de Puerto Rico, Padilla, un hombre del imperio, lo diga, da también un mensaje, yo no sé si de apertura, pero de espacio político, Por eso, Josimar, quiero que veamos la entrevista o la respuesta que dio Padilla a la prensa en Cuba. Si lo tenemos listo, lo pasamos, señor director, porque es interesante. Como primer gobernador de Puerto Rico en funciones en la historia que viene acá, pues me siento privilegiado de poder compartir en esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los países caribeños. Ha sido una jornada muy productiva. Hemos estado en reuniones con varios ministros de gobierno. Anoche pude compartir también brevemente con el presidente Raúl Castro Ruz. Tenemos como agenda iniciar los trámites, y lo hemos logrado, para abrir la oficina de Puerto Rico en La Habana. Estas oficinas lo que buscan es promover el intercambio cultural y comercial para permitirle a los puertorriqueños que tienen oportunidad de expandir sus negocios hacia las jurisdicciones donde están las oficinas, que lo hagan y que les sirvan de facilitadores, e igual para aquel esfuerzo que se quiera hacer desde el país sede de la oficina en Puerto Rico, tenga también un facilitador. Para que tengan idea, aunque la oficina ya existía, le hemos imprimido un nuevo dinamismo. Cuando yo comencé como gobernador, el intercambio cultural en Santo Domingo, en la República Dominicana, era de poco menos de 700 millones, ahora está ya acercándose a los 2.000 millones en menos de 4 años. Eso es lo que queremos hacer con mucha fuerza en Cuba. Hemos abierto oficinas recientemente en Bogotá, Colombia, en Lima, Perú. Hemos reforzado la que teníamos en Panamá y la que teníamos en España, la que teníamos en Nueva York. Abrimos una nueva en el estado de la Florida. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo en Puerto Rico para bajar el desempleo y ha tenido éxito en esa dirección. Además, como les decía, el intercambio cultural con Cuba es extraordinario. Para que tengan idea de nuestro intercambio económico con Colombia, el sector cultural es más fuerte. Y tenemos como perspectiva que el intercambio cultural y de servicios con Cuba va a ser, digamos, al menos al principio, el agente motor de esa relación de exportación de Puerto Rico hacia Cuba y de Cuba hacia Puerto Rico. El secretario de Estado estaba conmigo
nos sentimos privilegiados y como en nuestra casa estando aquí. Esta elección, Vamos tengo acá a Cuba Debate. este tema fue apoderado en inglés. Sí, acá mi compañera de Cuba. Sí, gobernador, esta mañana el presidente Raúl Castro anunciaba, expresaba su deseo de que Puerto Rico se uniera a la Asociación de Estados del Caribe como una nación libre y soberana. Quisiera saber su criterio sobre este pronunciamiento de Raúl y también nosotros quisiéramos preguntarle en particular sobre Guantánamo, que para los cubanos es como una especie de Vieques. Usted como puertorriqueño, por su experiencia también con lo que ha sucedido en Vieques, ¿qué opinión tiene sobre la presencia norteamericana en Guantánamo acá? Mira, las preguntas, aunque parecen no relacionadas, lo están. Te voy a decir por qué. Por favor, disculpe la intervención. ¿Puede responder mirando a... Mucho gusto y lo agradezco. Las preguntas, aunque no parecen estar relacionadas, sí lo están. Y les voy a decir por qué. Agradezco, como se nos ha tratado aquí, tanto por el gobierno de Cuba, cada uno de sus funcionarios, y como por cada cubano, desde que llegamos al aeropuerto, en el hotel, en la calle, en los restaurantes, donde quiera. El futuro político de Puerto Rico va a ser el que los puertorriqueños decidamos. El interés genuino que puedan tener gobiernos como el gobierno de Cuba, de que sea en una dirección en particular, pues nosotros lo respetamos, agradecemos que se tenga tanto interés por Puerto Rico, pero va a ser siempre el que Puerto Rico decida. Y Puerto Rico ha optado por una realidad autonómica. De hecho, el padre del autonomismo puertorriqueño, Román Valdoriotti de Castro, tuvo quizás su flor más elocuente en los labios de José Martí, cuando dijo que nunca fuera libertad lejos que Valdoriotti no fuera más lejos. Ese es el ideal que los puertorriqueños han buscado defender. Guantánamo está muy relacionado a eso. ¿Por qué lo digo? Porque eso que a veces los puertorriqueños vemos en el exterior, en cuanto a cómo el exterior ve que debe ser el futuro de Puerto Rico y que yo sostengo que debe ser aquel que los puertorriqueños quieran, es algo que también los cubanos han sufrido, cuando el resto del mundo ha procurado imponerle paradigmas a los cubanos. Yo pienso que el futuro político de Cuba tiene que ser el que quieran los cubanos. Hay que respetar la voluntad y la determinación de los cubanos en su revolución y en aquello de cara al futuro que el pueblo decida perseguir. Es el mismo caso de Puerto Rico. Puerto Rico, que ha abrazado la autonomía en su relación con el resto del mundo, es una decisión que hay que respetar, y si en el futuro decidiera cambiar de camino, es una decisión que hay que respetar. El caso de Guantánamo es precisamente un ejemplo de eso. Una realidad que responde a hechos históricos y que hoy los cubanos quieren cambiar. Pues es hora de revisitarla en su relación con los Estados Unidos para que el territorio cubano persiga las voluntades que los cubanos atesoran. Señor, Estados Unidos, Puerto Rico está sumido en una crisis económica. ¿Qué espera que el Congreso haga? ¿Están satisfechos con lo que ha hecho? El proyecto de ley que aparentemente va a bajar a votación en el Congreso tiene dos partes principales, ¿verdad? O si fuéramos a tratar de resumirlo, tendría dos elementos principales. Número uno, la capacidad de Puerto Rico de reestructurar su deuda. Esa parte está bien redactada. Dio trabajo. Los primeros borradores no estaban bien redactados. Lo imposibilitaban en lugar de facilitar. Hoy está bien redactado. La otra parte es una junta que tendría unos poderes particulares si Puerto Rico no toma unas decisiones predeterminadas por esa junta. Entendemos que en esa parte del proyecto de ley le falta trabajo. ¿Por qué? En el 1952 Puerto Rico decidió cambiar de rumbo en cuanto a su destino político. En el 1953 la Comunidad de Naciones del Mundo decidió que Puerto Rico había alcanzado suficiente gobierno propio para que fuera sustraído, para que fuera sacado de la lista de territorios por descolonizar en la ONU. Acciones más recientes de los Estados Unidos parecerían indicar que Estados Unidos quiere restarle gobierno propio a Puerto Rico. Si así fuera, habría que acudir a la ONU y solicitar que Puerto Rico volviera a ser incluido.
Por lo tanto, necesitamos afinar ese detalle. Creo que el Congreso no ha tomado ese punto en consideración. Más por desconocimiento que por mala voluntad. Creo que es un asunto no de mala voluntad, sino de desconocimiento. Es más que un issue de control fiscal, es un issue de democracia. Y eso hay que trabajarlo, claro, sin desvincularnos de la primera parte de la cable. Para la calidad de vida de los puertorriqueños, para evitar que se profundice una crisis humanitaria, en Puerto Rico necesitamos reestructurar su deuda. Y como gobernador, consciente de esa realidad y siendo el principal encargado de velar por el bienestar de mi gente, de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas, el tema de la reestructuración de la deuda es principalísimo en la discusión. El tema político siempre se... Es interesante las declaraciones que da el gobernador Padilla de Puerto Rico. Él busca cómo explicar y cómo justificar el estatus colonial, la junta fiscal, el papel del Congreso de Estados Unidos. Dice sí, pero no, que en el 51, 52 Puerto Rico decidió otra cosa. Es interesante. Ahí hay que ver cómo él se la juega en la respuesta. Pero reconoce el derecho de Cuba a decidir su destino político. E incluso dice que Puerto Rico es quien decide el destino político que va a continuar. Y él sabe que en Puerto Rico hay un pueblo que quiere ser libre y soberano. Pero él es partidario de otra cosa. Él es hijo de su padre y su padre también era de esa corriente de subordinación a los Estados Unidos, al imperio. Es su derecho. Pero él manifiesta su orgullo de puertorriqueño y habla entonces de las oficinas de intereses que tienen en otros países, como Puerto Rico. Es una expresión de la, de la puertorriqueñidad, que es interesante. Le sacó el cuerpo al tema de Vieques. Reconoce el tema de Guantánamo, que responde a un contexto histórico que hoy los cubanos quieren hacer uso y tener la posesión de su territorio, pero no habló del caso de Vieques. No fueron los partidos coloniales de Puerto Rico, los conservadores, entre ellos su partido, los que dieron la lucha por la salida de la Marina de Estados Unidos de Vieques. Es una lucha que la dio el pueblo de Puerto Rico. Y a esos patriotas puertorriqueños les salió cárcel. Esa María de Lourdes Santiago, que ahora que es senadora y que va por la gobernación ahora creo que en noviembre, fue hecha prisionera y tirada en la cama de una camioneta, una mujer de contextura frágil, pero de una verticalidad patriótica. Entonces, lo de Vieques fue el pueblo de Puerto Rico, no fue el gobernador, ni mucho menos. Por eso le sacó el cuerpo a la pregunta, pero por lo menos respondió lo de Guantánamo y lo hizo con mucha altura y con mucho respeto. Es un hombre también que se maneja, José Ismael. Creo que el tipo es inteligente. Sí, fue importante su intervención, hay que reconocer y hay que entender que él está defendiendo ese estatus. Hay que recordar también a Dani Rivera, ¿verdad?, que también está por estos lares y ha sido un puertorriqueño consecuente con la causa, con la necesidad. Es un puertorriqueño y un caribeño, porque Dani Rivera defiende los mejores intereses en este pueblo y además solidario con Cuba, solidario con Nicaragua en los momentos de la lucha contra la dictadura y todo esto. Es un militante de la democracia, Dani Rivera. Está con la libertad de Oscar López Rivera también. Es un hombre de pueblo. Es lamentable que no le hicieran la pregunta también sobre la necesidad de que Estados Unidos liberte a Oscar cuando hay un movimiento de tanta trascendencia en Puerto Rico y en los Estados Unidos por la libertad de este hombre que lleva tantos años en la cárcel por defender la independencia de su país. Por último, hay que agregar que en la cumbre hubo cosas importantes, como es el problema del medio ambiente, que República Dominicana en su discurso, el presidente Danilo asumió ese discurso del medio ambiente cuando hace todo lo contrario aquí. Nosotros somos los grandes amenazados, el Caribe, por la situación medioambiental. Los fenómenos que se están dando son amenazantes, más el deshielo, eso posiblemente va a posibilitar que muchas de nuestras islas pierdan parte de sus territorios. Los otros elementos fue el problema del transporte en el Caribe.
para nosotros ir a una isla cualquiera, ahí tenemos que hacer una escala en Miami o en Puerto Rico o en cualquier otro sitio, que haya comunicación fluida entre nuestras islas. De aquí se iban a Antengoleta, se llevaban los productos a esas islas pequeñas, la gente viajaba por esa vía y hoy es tan difícil. El otro elemento es el intercambio cultural que debe seguirse incrementando. El problema de la seguridad que salió en esta cumbre, la seguridad, la paz en el Caribe, seguir defendiendo eso, que son de las cosas importantes que hay en esa cumbre, que nosotros debemos señalar como importante, y el gobierno dominicano en parte le sacó beneficio con su presencia allí. El problema del turismo también, que no, la competencia desigual, todo un grupo de cosas. Recomendamos a nuestros televidentes que le den seguimiento. Está en toda la información de la prensa internacional y en algunos periódicos locales. Y en esa cumbre el discurso de Raúl Castro fue muy claro, al lado de Maduro y de Venezuela, al lado de Brasil, de Dilma y de Lula da Silva, al lado de los puertorriqueños, de la causa por la independencia de Puerto Rico, lo planteó muy claro y dijo, para la OEA ni siquiera a saludar. Cuba seguirá sola en lo que tiene que ver con la OEA. Cuba no va para la OEA, porque la OEA no ha cambiado su naturaleza ni su papel, y Raúl lo dijo muy claro. Es decir, Cuba ha sido muy coherente con su política exterior y le cantó muy claro al imperio su posición en esta cumbre. Al lado de Maduro, de Dilma, por la unidad de los pueblos latino-caribeños y a tomar decisiones conjuntas o comunes en lo que tiene que ver con el tema medioambiental y con el tema de los negocios, del multidestino en el área del turismo. Cuba está planteando una coordinación en el Caribe y en América Latina, de que se pueda trabajar el multidestino turístico en nuestro pueblo, como una manera de ser solidario entre unos y otros. Así que fue una cumbre importante. Nos vamos, señor director, porque después de nosotros viene del otro lado, así que no se muevan ustedes de ahí, que en breve del otro lado estará con ustedes. Nos fuimos. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de sus productores. Telecanal no se hace responsable.